El tema de hoy es arrepentimiento y salvación, dos conceptos que son como esenciales en nuestra vida como creyentes. Y sin embargo, pareciera que de alguna manera los hemos confundido o no sabemos si realmente los entendemos. Algunos nos los han enseñado, otros no nos los han enseñado y los hemos medio entendido. Otros lo hemos entendido y lo hemos entendido mal, u otros simplemente no teníamos idea que eso era un tema importante. Entonces, el objetivo es del día de hoy que podamos entender que somos salvos primero, o que podemos ser salvos, y qué significa cuando decimos que somos salvos. Específicamente, qué fue lo que sucedió, por qué es que somos salvos, y muy importante, porque es que solo en Jesús hay salvación. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ha sido una herencia para todos nosotros. Cuando Adán pecó, el pecado entonces entró al mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos y todos llegaron a pecar. Eso lo encontramos en Romanos 5:12. Mientras el pecado entonces exista en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente y la única manera de tener vida es entonces a través de Cristo Jesús. Ahí es entonces donde vamos a desarrollar esto en dos grandes partes. Uno, vamos a ver primero la salvación y la consecuencia de mi condición. Romanos, vea que entonces nos está diciendo que todos estamos muertos espiritualmente. Esa es mi condición. Y que la salvación lo que va a poder traer a mi vida es vida y vida eterna. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿de qué o por qué necesitamos ser salvos? De la condenación. No, pastor, del pecado, pastor. El pecado, sí. La condenación eterna. De nosotros mismos. De nuestra carne. De la muerte. De la muerte espiritual. Vean que lanzo la pregunta para que evidencie el por qué hacemos esto. Es una pregunta sencilla y todos podemos tener respuestas diferentes, ¿verdad? Entonces, el pecado es mi condición. La muerte es la consecuencia de esa condición. Entonces, yo no necesito ser salvo de mi pecado. El pecado es mi condición. ¿De qué quiero ser salvo? De la muerte. Yo voy a ser salvo porque no quiero morir. Entonces, estos son los principios que nos van a darnos, o nos van a dar, perdón, idea de que entonces también a veces el lenguaje podemos decir, bueno, es que usted sabe a lo que me refiero, y no necesariamente. A veces bajo ese dilema o con esa excusa, pues comenzamos a decir cosas que son y no son, o a veces hasta decimos cosas que definitivamente no lo son. Entonces, ¿cómo respondemos de qué necesito ser salvo? Necesito ser salvo de la muerte, porque Romanos lo que nos dice es que entonces la paga del pecado es La muerte. Entonces necesito ser salvado de esa muerte. Ahora, la segunda parte de la pregunta que les hice, ¿por qué? ¿Por qué es que necesitamos ser salvos o salvados de esa muerte? Para mí, pastor, yo creo que ocupamos ser salvos para poder estar en el reino celestial, ¿verdad? Para poder entrar a la vida eterna. Ese es el motivo, poder compartir con Cristo. Sí, Pero yo, tenemos que ser... Porque no me quiero morir. Sí, básicamente, si queremos ser salvos de la muerte es para tener vida eterna. Y es la condición que traemos. Como quien dice, nosotros entramos perdiendo ya aquí desde el momento en que nacemos, entramos ya con déficit. Porque no quiero morir. Muy bien, ¿ves? Ese es por el miedo a la consecuencia. Muchas veces esa es la razón que mueve a muchos a tomar una decisión para Cristo. Sin embargo, es ahí entonces donde vea que tenemos que volvernos. ¿Con qué planteamiento comenzamos? En el principio, Dios creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva estaban con Dios. ¿Qué es lo que tenían? Comunión con Dios. Al introducirse el pecado a la vida de Adán y de Eva, ¿qué es lo que se perdió?
La comunión con Dios. La comunión. La comunión. Esa relación estrecha, esa relación íntima. Entienda. Una separación, entonces, de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿por qué necesito ser salvado? Porque hoy estoy separado de Dios y vivo en esa condición de pecado. No solo estoy, digamos, siendo consciente de la realidad, es que si estoy muerto espiritualmente, me voy a condenar por consecuencia de ese pecado. Y eso me puede asustar, como dijeron por ahí, me puede dar miedo y no quiero morir. Realmente lo que nos tiene que llevar a esa decisión es lo que podemos tener, lo que podemos recuperar, que es una relación con Dios. Podemos retomar esa comunión que se nos fue quitada. Entonces, una manera práctica de poder responder esto, ¿de qué y por qué necesito ser salvo? Necesitamos ser entonces salvados de la muerte, porque si hemos pecado, y según Romanos 3:23, todos lo hemos hecho, entonces es inevitable la pena que enfrentamos y quedaremos para siempre separados entonces de Dios. Y no queremos eso. Es más, me atrevería a pensar que una de las razones por las cuales usted está llevando este curso es porque usted quiere estar más cerca de Dios. Usted quiere entonces estar más, digamos, de cierta manera más, o conocerlo más, o acercarse más a Él, tener una mejor relación, poder estar ahí con Él. Siendo así, entonces vea qué es lo que tenemos que ver aquí importante. Necesitamos ser salvos porque por el pecado el hombre tiene que morir. Vaya a Romanos 6:23. Usted quizás ya lo conoce. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna. Un versículo que quizás usted conoce, ha escuchado, lo ha memorizado, depende de su experiencia, o es la primera vez a la cual usted se enfrenta a esa realidad. Vea que este pasaje, que es bastante conocido, nos da esas dos realidades. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nuestra condición, y es entonces donde nos acercamos al otro tema, que es el arrepentimiento. Mi condición no es como para que yo diga, sí, soy pecador, ¿y qué? No, hay un problema. Y ese problema es que por mi condición de pecado, merezco la muerte. Viene sí o sí, lo cual entonces me lleva a necesitar de esa salvación, y esa salvación la voy a buscar en arrepentimiento. Lo podemos ver de esta manera. Esa muerte de la que nos habla Romanos es una muerte espiritual, no es una muerte física, aunque la podemos experimentar de la misma manera. Pero Romanos lo que habla es de una muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? Una separación de Dios. ¿Qué es estar separados de Dios? Una vida sin comunión con Dios. De otra manera, una vida sin Dios. Usted lo puede conocer, pero si no está en una relación con Él, nos perdemos de mucho. Es más, nos perdemos de todo. Entonces, ya respondimos la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos ser salvos y de qué es que nos vamos a salvar? La segunda pregunta para hoy. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les han dicho? ¿Qué tenemos que hacer para poder ser salvos? Arrepentirnos. Primero. Ahí no escuché la última. Arrepentirnos y Creer en Jesucristo. ¿ok? Café, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Tener fe. Abandonarme a mí para vivir en Cristo. Para ser salvo, yo creo que no tenemos que hacer nada, es un regalo de Dios. Vean que entonces la pregunta en sí es capciosa, porque sí hay algo que hay que hacer, pero también la realidad es que no hay que hacer nada. Usted va a ser salvo porque Dios quiere. Usted va a ser salvo
porque Pero- Dios va a poner en usted el Espíritu para que pueda creer en Él y gozar de su salvación. La salvación es un regalo, el Señor nos la da. Pregunta, ¿merecemos la salvación? No. ¿Qué merecemos? ¿Qué nos dice Romanos? ¿no? Por nuestra condición merecemos la muerte. Exactamente. Entonces, no se ponga en una posición donde usted merece la salvación. No merece la salvación. Usted merece la muerte. Pero ahí es donde Dios entra y a pesar de esa condición que tenemos, Él dice, no, yo voy a extender mi gracia, voy a extender mi misericordia y Él entonces nos va a regalar la salvación. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces, voy a tener los dos puntos de la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. Vea que el pasaje nos está diciendo, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos en Él. No tenemos mérito. Esto es para simplemente poner la postura de aquellos que dicen que para ser salvo tengo que hacer algo. La fe que viene por las obras. Y entonces dicen, es que yo tengo que hacer algo para que el Señor se apiade de mí y me salve. Eso es mentira. No tiene que hacer nada, porque por obras, dice el texto, nadie se puede jactar. No es por las cosas buenas que hayamos hecho, es simplemente por gracia. ¿Ok? Ahora, la otra parte que puede ser un tecnicismo de la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? El texto dice, Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo qué? Cuando creyeron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues creer. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo mencionaron. Tener fe. Arrepentirme, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, lo que hay son, no lo veamos como algo que hay que hacer, sino decisiones que vamos a tomar. Tengo que decidir creer en Dios. Tengo que decidir poner mi fe en Él. Tengo que decidir confiar. Entonces, eso es lo que nos permite no estar confundidos con esa palabrita de obras o de qué es lo que tengo que hacer. Porque entonces, ¿qué hay que hacer para hacer salvo? Nada. El Señor simplemente muestra su misericordia y por su gracia somos salvos. Ahora, la otra pregunta que viene. Si cumplo con todos los mandamientos y hago todo lo que Dios pide, ¿somos salvos? Este es el planteamiento de los fariseos. Recuerden que entonces el Antiguo Testamento, ese es el planteamiento que tenía. Si usted cumple los mandamientos, van a ser salvos. Bueno, pastor, yo considero que eso es imposible en nuestra naturaleza, porque no solo son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Y precisamente por ese fue el precio que pagó el Señor por nosotros. No es tampoco gratis la gracia. Eso es lo que nos pone, lo que hizo doña Cira es un concepto que era el planteamiento de los fariseos. Ellos creían que por cumplir la ley iban a ser salvos. O sea, ellos se jactaban de sus obras y creían que eso les daba el derecho a gozar de su salvación. Ahora, la humanidad no posee la capacidad de cumplir toda la ley. Ni los 10, ni los 6. Es más, hagámoslo para atrás. No era capaz de cumplir los 613 mandamientos, ni las costumbres y prácticas que los sacerdotes ponían. No somos capaces de cumplir los 10 mandamientos, ni somos capaces de cumplir cuando entonces le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Jesús nos dio 2. Es más, de esos 2 no somos capaces de cumplir 1. Entonces, la ley está puesta y el propósito de la ley es evidenciar el pecado en la vida del ser humano. ¿Es para que usted se dé cuenta? Sí. Imposible que pueda hacer algo para salvarme. No es por mérito, dice el texto,
No es por lo que yo pueda hacer. Necesito nada más de un Salvador. Tiene que ser alguien más el que me pueda salvar. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Lo cual entonces nos lleva a la tercera pregunta. ¿Quién? ¿Quién es el que nos puede salvar? Yo sé que toda la respuesta es obvia, ¿verdad? Todos sabemos que es Jesús. Citas, ¿qué tienen en su memoria o en su registro que nos hablen de que Jesús es el único que nos puede salvar? Y Él es el único camino, ¿verdad? Y también es nuestro abogado ante el Padre. Bien. Juan 3:16. Ajá. Ese es famoso. 1 Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, así también en Jesús todos van a vivir de nuevo. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Uno contundente, de esos que usted dice, vaya aquí, no hay para dónde agarrar. Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres sobre el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, ni el suyo, ni el mío, ni el de nadie más. Solo en el nombre de Cristo Jesús encontramos salvación. Ahora, ahí respondimos 3 preguntas respecto a salvación, muy puntuales, muy contundentes. Hay ocasiones en donde entonces cuando tocamos los temas vamos a encontrar controversias respecto a lo que acabamos de ver. La salvación tiene una controversia, porque entonces las controversias se generan a través de doctrinas, las doctrinas vienen acerca de posturas y las posturas nos pueden llevar incluso a tener corrientes. Las corrientes nos llevan a tener denominaciones y las denominaciones nos llevan a tener diferentes iglesias donde entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra y aquí estamos usted y yo preguntándonos ¿y a quién le hacemos caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la controversia con la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Usted quizás ha escuchado del famoso salvo, siempre salvo. ¿Es eso cierto? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Considero, pastor, que sí se puede perder la salvación, digamos, porque Cristo por gracia nos salva, como bien hemos hablado ahorita, y por nuestra conclusión, pues Cristo nos perdona. Pero yo creo que sí se puede perder la salvación, pienso yo, ¿verdad? Porque también es un acto voluntario de cada uno, pues, digámoslo así, no es la palabra correcta, pero el apostar por el arrepentimiento, por seguir el camino de Dios y conocer al Señor, así como podemos hacer todo lo contrario, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Alguien que crea que no se pierde la salvación. Yo, pastor. Yo. Que me oigo como un... Bueno, ¿quién va a hablar? Usted, Cira, usted. Adelante. Bueno, creo que cuando la semilla de Jesucristo cae en verdadero terreno fértil, somos audibles, atesoramos su palabra en el corazón y la ponemos efectiva, podemos llamarnos nacidos de nuevo, verdaderamente. Y para un verdadero nacido de nuevo, la salvación no se pierde. Ok, entonces, a partir de eso, vea que lo que vamos a hacer, este no va a ser el espacio para debatir, no va a ser el espacio para que entonces asumamos posiciones y cambiemos de lado. Simplemente lo que vamos a generar es, por su trasfondo, por sus creencias, por donde ha sido formado, o si no ha sido formado, por los lugares donde ha estado, las experiencias que ha tenido, a las personas a las que usted presta atención, las enseñanzas que ha escuchado. Hay muchos factores que hacen que usted diga hoy sí o no. ¿Okay?
Entonces, en este tipo de situaciones es donde nosotros como iglesia le vamos a dar cuál es nuestra postura. ¿Ok? Eso no quiere decir que entonces nos hacemos enemigos, pero sí también nos permite tener la oportunidad de decir, bueno, este es lo que nosotros creemos como iglesia, como Vida Abundante Grecia, y además con el respaldo de la organización Vida Abundante. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces, si usted no está de acuerdo, está en su total libertad de estar en desacuerdo, pero ya por lo menos sabe cuál es nuestra postura. Y de nuevo, no es como para someter la discusión, ni para que entonces terminemos peleados, más bien podemos entonces decir, mira, qué bueno saberlo. Ya sí sabemos que estamos todos caminando para el mismo lado, o eventualmente podemos decir, bueno, no estoy de acuerdo, no estoy cómodo, y es algo con lo que no puedo compartir, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Nosotros siempre vamos a tomar la oportunidad de decirle qué es esa controversia, de cuáles son las posturas, de qué es lo que piensan unos, de qué es lo que piensan otros, y está en usted el que entonces con el discernimiento del Espíritu pueda también ir a la palabra, a reflexionar y a ver qué es. Entonces, eso va a ser parte después de una conversación, la vamos a tener más profunda en el módulo 2, cuando veamos la obra de Cristo, porque entonces lo que nosotros vamos a ver ahorita es algunos conceptos generales. Por ejemplo, la postura nuestra es la salvación no se pierde, porque dice Romanos, ¿quién nos podrá separar de su gran amor? Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. El otro concepto lo ligamos a lo que acabamos de ver. Si la salvación es un regalo, yo no estoy en capacidad de quitar ese regalo. Y no vemos en la Biblia ningún ejemplo donde diga que Dios quitó el regalo. Que Dios se lo dio y como se portó mal, como hizo algo, como se portó de esta manera, como hizo lo otro, te lo quita. Entonces, muchas veces también perdemos mucho tiempo en discusiones y es verso contra verso, pero es que la Biblia dice aquí y es que la Biblia dice allá y fulanito dice esto y comenzamos a asumir posiciones y corrientes. Y también lo que tenemos que ver es lo que la Biblia también a veces no dice. Y si no tenemos registro de que Dios quite la salvación o diga que la salvación la podemos perder, ya vea cómo entonces eso es un concepto meramente humano. ¿Qué es lo que nos puede decir? Y usted puede entonces comenzar a buscar versículos que sustenten una u otra posición. Entonces, de nuevo, esto simplemente es para que usted hoy tenga claro que usted puede ser salvo para evitar la muerte, que es el destino o la consecuencia que merece realmente, pero en Cristo Jesús usted puede encontrar salvación. Y que esa es la realidad todavía más profunda, que en ningún otro hay salvación. No es que usted pueda seguir su vida buscando si encuentra algo, si encuentra a alguien, si en algún momento usted va a ser capaz de salir a... No, en ningún otro nombre, dicen las Escrituras, hay salvación, solamente en Cristo. Eso es lo que usted tiene que recordar, aprender o saber el día de hoy. Anótelo, esas son verdades increíbles de la Biblia. Y a partir de ahí, entonces sí, usted puede comenzar a ver algunos versos y comenzar a ver por qué es que algunos dicen que la salvación se pierde o por qué es que otros dicen que la salvación no se pierde. Al final de cuentas, usted entonces debe recordar que el mismo Dios que le salvó es el mismo Dios que lo va a guardar. Hay una obra que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer en usted. Y aunque entonces sí podemos encontrar escrituras donde dice que algunos pueden ser apóstatas de la fe y negarlo, hay situaciones que usted lo que tiene que ver es la obra de Cristo. Lo que dice Efesios, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo vuelva. Si usted estuvo con nosotros la enseñanza del fin de semana, vamos para el cielo si hemos encontrado salvación en Cristo, tenemos vida eterna. Que hay un infierno, sí, que es real, sí, pero ese es el destino de otros, de aquellos que no creen en Jesús, de aquellos que no ponen su confianza en Él. Entonces, ahí es donde nos podemos acomodar y nos alineamos un poquitito. ¿Ok? Dejo el comercial.
Usted dice, bueno, pastor, es que yo tengo una posición, yo realmente quiero saber, quiero entender, quiero profundizar. Bueno, podemos sentarnos, tomar cafecito y conversar un poquitito más, pero de nuevo, ni aquí ni cuando lo hemos hecho presencial es momento. Las Escrituras también recuerden lo que nos dice. En la medida de lo posible estén en paz con todos. Ustedes, hay discusiones necias que no vale la pena tener. Y con aquellos que están sentados y lo único que quieren es convencernos de su verdad o hacernos ver que nosotros estamos equivocados en nuestra verdad, vea, no llegamos a ningún lado. Y el tiempo apremia como para que entonces nos desviemos en conversaciones que no edifican, que no nos ponen de acuerdo y nos perdemos entonces del tiempo que sí podemos invertir en las Escrituras para ver que realmente somos salvos y que Cristo es quien nos puede salvar. Lo cual nos lleva entonces a la segunda parte, que es el arrepentimiento y el proceso de conversión. La misma pregunta que hice con el tema de la salvación, se la hago con el tema del arrepentimiento. ¿De qué necesita arrepentirse usted? ¿Y por qué necesita arrepentirse? Bueno, del pecado, porque nacemos con el pecado y ¿por qué? Para estar con el Señor. Ajá. Entonces vean que ahí nos pone muy bien en una dirección de lo que ya hemos visto. Hay una condición que no es buena y necesitamos arrepentirnos, y hay algo que también queremos recuperar. ¿Alguien más? Otra cosa que creo que es importante con respecto al arrepentimiento, y por supuesto que es el arrepentimiento del pecado, pero muchas veces lo que sucede es que la persona no necesariamente tiene un arrepentimiento, sino un remordimiento. Y el remordimiento es muy temporal, no lo hace cambiar, no lo hace llevar un propósito firme de cambio de conducta, cambio ante ese pecado. Entonces, sí, por supuesto que nuestro arrepentimiento tiene que ser contra el pecado, por supuesto que sí, pero sí valorar muy bien si me estoy arrepentiendo o lo que tengo es un remordimiento, que son dos palabras muy similares. Gracias, Marquito. Vea lo que nos dice Hechos 3:19. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Así es. Hechos 26:20. Todos tienen que arrepentirse de sus pecados y así poder volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Vea que entonces vemos las palabras que van repitiéndose. El arrepentimiento tiene que ver con perdón, tiene que ver con pecado. Uno más, Lucas 5:32, y este me encanta porque Jesús lo pone en un contexto donde nos pone también a nosotros como fariseos modernos de este tiempo, a donde a veces damos por sentado esto. Yo no he venido a juzgar a los que se creen justos, dijo Jesús, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, la respuesta sencilla de qué y por qué debo arrepentirme, pues debo arrepentirme de mi pecado, porque mientras no sea confesado, no voy a recibir el perdón, y mientras no sea perdonado, voy a seguir apartado de Dios. La segunda pregunta, y es la pregunta del millón, ¿cómo? ¿Cómo me arrepiento? Hechos 2:38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos, recuerden que es esa iglesia primitiva que comienza a enfrentarse a ese mensaje de salvación y a las decisiones que como creyentes deben tomar. Ese es Hechos 2:38. Primera Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, que es fiel y justo para perdonarnos, vamos entonces a ser limpiados de toda nuestra maldad. Vea que entonces ya este pasaje también nos va encaminando. El pecado, que es la condición que yo sé, entiendo que debo arrepentirme, pero el arrepentimiento entonces comienza con la confesión.
La pregunta, no tiene que levantar la mano para que no caiga en evidencia, pero ¿es usted pecador? Entonces, sí. ¿Quiere arrepentirse? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Reconocer que lo es, y ya dimos ese paso, ¿verdad? Eso es lo que dicen igual con las adicciones y todo. ¿Cuál es el primer paso para salir adelante? Reconozca que tiene un problema, reconozca que su condición es de pecador. Y entonces viene la parte más difícil. El reconocer el problema no es lo más difícil. Eso de hecho es lo más fácil. Todos lo sabemos. Todos estamos convencidos de que no somos buenos. ¿Cuál es el paso difícil? La confesión. El acercarme y decirle a Dios, esto es, este soy yo, esto es lo que hago. Y ahí es entonces donde la palabra nos mueve a confesar ese pecado. Vean un ejemplo, Lucas 5:8. Usted quizás conoce esto es Pedro. Pedro, cuando le dice a Jesús, cayendo de rodillas delante de él, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Entonces, esa es la confesión. Ese es el pedir perdón. Y muchos de nosotros no somos buenos pidiendo perdón ni confesando que cometimos un error. Ese es el famoso orgullo y después vamos a profundizar de eso. Pero vea que tenemos grandes barreras para llegar al Señor en arrepentimiento. Pero una vez que cruzamos por donde asustan, ¿qué es lo que vamos a obtener? Amor, misericordia y perdón. Dice aquel que es fiel y justo para perdonar, nos va a limpiar de toda maldad. Entonces no le tenga miedo a la confesión, porque la confesión no trae condenación. La condenación ya usted la tiene. Haya o no confesado su pecado. Lo que nos dicen las escrituras es que cuando usted confiesa su pecado, vea lo lindo, y esto es lo que la gente se pierde. Usted va a encontrar perdón. El Señor no se pone, no, la verdad, ¿sabe qué? No lo voy a perdonar. Eso no lo dice el enemigo. Ese somos nosotros haciendo ahí unos cuentos raros. Pero las escrituras lo que dice es que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, el Señor, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda nuestra maldad. No de un poquito, es de toda nuestra maldad. Así que entonces, ¿cómo me arrepiento? Simple, pídale perdón a Dios por lo que usted ha hecho. Y le regalo ahí otra tareita en medio de, estos son como mini tareas. Leas el Salmo 51. Este salmo se conoce como el Salmo del arrepentimiento. Es David, después de que es confrontado por Dios por su pecado, y expresa todo lo que él siente y vive en ese momento. Entonces, pues un muy buen ejercicio también para hacerlo personal. ¿Ok? Una última preguntita, ya para ir concluyendo. Cuando hablamos entonces de arrepentimiento y de salvación, normalmente llevamos esto a un evento. Y entonces es, ¿en qué momento aceptó usted al Señor en su corazón? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Qué significa entonces aceptar a Jesús en mi corazón? Inmediatamente usted piensa en alguna campaña evangelística, alguien haciendo un esfuerzo misionero, alguien usted contándole la historia del evangelio y llevándole entonces a tomar una decisión. Déjeme decirle algo, porque entonces aquí es importante también aclarar algunas cosas. ¿Qué significa aceptar a Jesús en su corazón? Significa tomar una decisión. Al darse cuenta usted de quién es, de que por su pecado lo que merece es la muerte, de que no tiene escapatoria porque justo no hay uno solo, dicen las escrituras, de que entonces si la paga del pecado es muerte, Romanos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues creer en Él. Tengo que confiar en lo que Jesús dijo, que aquel que creyere en el nombre, si confesare con tu boca que Cristo es el Señor, será salvo. ¿Ok? Entonces, eso se ha malinterpretado y se ha traducido a un evento. Y es entonces donde usted le cuenta una historia, la gente dice que sí, que quiere aceptar al Señor, y usted le dice entonces esta frase: ¿quiere hacer una oración conmigo? Repita después de mí. Y esto es lo que se conoce como la oración
de fe. Entonces, déjeme también decirle qué significa aceptar a Jesús en su corazón. No significa hacer una oración. Aceptar a Jesús en su corazón es que usted se dé cuenta quién es usted y lo que no puede hacer, y que se dé cuenta quién es Él y lo que Él sí puede hacer. Ahí es entonces donde lo peor de la humanidad se encuentra con lo mejor de la divinidad. Y en la cruz, usted y yo experimentamos algo sobrenatural. Un par de pasajes. Hechos 16:31. Cree en el Señor y así tú y tu familia serán salvos. Léase la historia completa, Hechos 16, y ve a ver si alguien le dijo, ok, vengan entonces, hagan una fila y repitan después de mí. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Hay historias donde entonces la gente ve que esta frase de aceptar a Jesús en su corazón es algo bíblico. Y ahí le pongo otra mini tarea. Búsqueme a dónde. Dígame a dónde usted encuentra en las Escrituras la frase acepte a Jesús en su corazón. Eso no está en la Biblia. Es frecuente escuchar que cuando una persona se arrepiente, el creyente le pide que haga una oración conocida como la oración de fe. Hasta le ponemos nombre, le tenemos un adjetivo, le tenemos una estructura, y entonces repita. Y si la persona no repite, usted le dice, no, pero es que tiene que repetir después de mí, porque si no, no funciona. Como si fuera un rito. Vea que entonces estamos trayendo a esto como si fuera un evento. Y esto entonces es el resultado de una religiosidad y de un entendimiento erróneo de lo que realmente significa arrepentirse. Porque usted no necesita a alguien que le guíe en el arrepentimiento. Porque no hay nadie que le pueda traer salvación. ¿Quién es el que nos puede salvar? Jesús. Jesús. Entonces, ¿con quién es con quien yo tengo que hablar? ¿A quién es el que le tengo que confesar mi pecado? ¿A quién es el que tengo yo que acercarme y decirle, Señor, perdóneme? A Cristo nada más. A Él y solamente a Él. Entonces, aquí aprovecho siempre esto porque eso es lo que quiero que usted se lleve. No soy salvo porque acepto a Jesús en mi corazón. Soy salvo porque creo en Él y decido arrepentirme de mi pecado y poder recibir su perdón. Eso es lo que yo tengo que saber. Eso es lo que yo tengo que entender. Porque incluso aquí nos pasó una experiencia donde una vez escuché, donde alguien insistía, es que usted no la dijo, usted no la repitió, entonces como no hizo la oración de fe, usted no es salvo. O sea, con mucho respeto se los digo, pero no sé cuál ha sido su experiencia, pero yo lo que digo es, ¿quién se atrevería a decirle a alguien si es o no es salvo? ¿Se da cuenta entonces donde en nuestra religiosidad, en nuestro crecer cristianos, donde no entendemos cómo funcionan las cosas, nos podemos atrever a decir algo como eso? ¿Y qué hay detrás? Un juicio humano donde yo me pongo en la potestad de decirle, yo sí soy salvo porque hice una oración y usted no lo es. Entonces, ojo con esas cosas que son conceptos sencillos, pero que realmente nos pueden apartar un poco de lo que realmente es. Termino con esto, entonces, 3 puntos que podemos llevarnos el día de hoy. 1, sea consciente entonces de su necesidad de un Salvador. Arrepiéntase de sus pecados y pida perdón a Dios. Cubrimos las bases, porque usted puede decir, ya lo sabía, ya lo hice, sigamos con el otro tema. Pero quizás esta es la primera vez que usted escucha algo como esto. Número 2, crea en Jesús como su Señor y Salvador. Únicamente en Él. No en otro, no en la persona que lo llevó a la fe, no en alguien que le presentó el Evangelio. Crea únicamente en Jesús como su Señor y Salvador. Y número 3, y es la parte más importante, la conversión es un proceso, no un evento. No limite el hablar de arrepentimiento y salvación a aquella preciosa tarde de enero del 95, cuando en una campaña, en una predicación, me llevaron a los pies de Cristo y lo acepté y lo recibí como mi Señor y Salvador.
Y perdón que le ponga el teatro, pero es que eso es lo que hace la iglesia. Ponemos una emoción a un evento, a una experiencia que realmente es un proceso que dura toda la vida. Yo todas las mañanas tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que buscar a Dios en perdón porque sigo cometiendo errores, sigo pecando y tengo que darme cuenta que sigo hoy más que nunca y más que ayer desesperado y necesitado de un Salvador. Entonces, por favor, no lo limite a un evento que usted guarda en su corazón, que tiene un certificado, que lo pone en una historia. Viva su conversión, viva su arrepentimiento y su salvación todos los días de su vida.